nombre es Sergio Trujillo, soy abogado, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Procesal Penal. Tengo un doctorado en bioética. Soy docente universitario de la Universidad Militar Nueva Granada. También trabajo en la Universidad La Gran Colombia y en otras universidades, pero en posgrado. Ok, gracias Sergio. Bueno, estamos aquí, queremos saber un poquito acerca de tu investigación o tesis doctoral, que nos comentabas hace un momento, y nos preguntamos qué te motivó a elegir ese tema. Ok, bueno, primero voy a hablar de la tesis doctoral. Ok. Entonces, prácticamente cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, yo la quería hacer pues en torno al medio ambiente, o sea, bioética, medio ambiente, porque era lo que a mí me llamaba la atención en ese momento. Sí. Pero a medida que fue pasando el tiempo, un mes, 2 meses de clases, yo me fui dando cuenta que saber de medio, o sea, para escribir de medio ambiente, investigar de medio ambiente, pues hay que saber y hay que tener unos conocimientos específicos de pregrado en ese sentido. Entonces yo me di a la tarea como de buscar otro tema, como otra motivación, y una vez yo iba montado en el Transmilenio y subió una persona pidiendo plata, hablando de que él estaba en proceso de rehabilitación y recomendándole a los padres de no dejar tocar a sus hijos la droga, porque él venía de una familia pues acomodada y simplemente pues él había caído en el cartucho, y que él estaba actualmente en una fundación, pero ya su familia había perdido todas las esperanzas en él. Entonces, pues yo como penalista siempre había peleado y siempre había defendido el derecho al consumo de droga como, como un hecho que origina una libertad que dignifica al ser humano, y está permitido por la Constitución y la Corte Constitucional en sus sentencias. Entonces yo dije, pero pues la persona cuando consume, en vez de dignificarse, se indignifica, o sea, al contrario, pierde su sentido de ser y se lanza pues a la calle. Entonces lo que hace la droga básicamente es indignificar al ser humano, llevarlo al ostracismo, a la oscuridad, al abandono, mandarlo para la calle, y cuando ya está en la calle, pues el Estado lo que hace es desalojarlo, quitarle el derecho a la ciudad, afectarlo en justicia, las personas lo rechazan, sufren de aporofobia respecto de su persona, y lo que hacemos es prácticamente es cosificarlo, es despersonalizarlo. Entonces, el título de la tesis es Afectación a la dignidad y la justicia de los drogodependientes habitantes de la calle, problemas bioéticos de la legalización, problemas biojurídicos en la legalización. Okay. Eso fue lo que me motivó y eso es. Vale, bastante interesante, no teníamos tanto conocimiento acerca de tu tesis y es muy interesante. ¿Y tú por qué crees que es conveniente o para qué hacer esta investigación? Pues es conveniente, como que fue conveniente hacerla porque todas las sentencias de la Corte Constitucional y de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, en derecho, van encaminadas a permitir el consumo, ya sea dosis personal o dosis de aprovisionamiento, pero de una u otra forma se estaría como legalizando ese consumo y permitiendo que las personas lo hagan en favor y en protección de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y su dignidad. Entonces es como darle un punto de vista mucho más transdisciplinar, es decir, tratar de introducir en la tesis puntos de vista diferentes al derecho, porque el derecho todo lo quiere legalizar, todo lo quiere pues justificar en derechos, pero la neurociencia, la medicina, la psicología, otros campos, otras disciplinas lo que hacen es lo contrario. Dicen, no, qué pena, pero la persona al consumir sí está teniendo problemas. Sí, evidentemente. Y tú para llegar a toda esta información, ¿cómo fue tu análisis de datos? ¿Por medio de entrevistas, datos estadísticos? Sí, en un principio yo quería hacer entrevistas, pero se me dificultó mucho porque con estas personas es muy difícil hacer entrevistas, es decir, hacer un método cualitativo de manera holística o combinado
con cuantitativo es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues estas personas son muy difíciles, son complejas y no les gusta que los estén cogiendo de ratones de laboratorio sin plata, exactamente, y sin dinero, sin motivación. Pero por el tema que es bien teórico también, entonces me di a la tarea de hacerlo eminentemente cualitativo, analizando textos jurisprudenciales, doctrina y sobre todo dándole un énfasis bioético y filosófico a la vaina. Un énfasis bioético y filosófico. Y filosófico, sí. Ok, entonces ese fue tu método de análisis de textos. Sí, es el análisis de textos, artículos de investigación, se analizaron estadísticas emitidas por el DANE, pero era un análisis documental hermenéutico. De corte hermenéutico. Sí, sí. Ok. ¿Y bajo qué sustento teórico basaste tu investigación? ¿O le diste como ese...? Sí, el énfasis básicamente es biojurídico. Biojurídico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el derecho debe estar ligado como a los principios bioéticos que van en pro de la vida humana. Es decir, no tanto para satisfacer los intereses egoístas, liberales, que tanto pelea el individualismo, que tanto pelea el utilitarismo, sino el sustento teórico es más social, el sustento teórico es más filosófico. Y en el último objetivo de la tesis, mi propuesta es crear una jurisprudencia de corte aristotélico, con el fin de que las sentencias los magistrados tengan en cuenta los postulados de Aristóteles en cuanto al consumo, en cuanto a la permisión de los estupefacientes y los factores de prevención, para que pues, se implementen políticas públicas y que las familias sean educadas y que no se permita el consumo, porque el consumo a la postre pues lo que hace es simplificar. Me surgió una duda aquí. Digamos, eso dentro de la corte, lo que tú me mencionas, no se ha tenido en cuenta los postulados aristotélicos, sino simplemente cosas ya netamente estipuladas, digamos, dentro de nuestro país, dentro de nuestra legislación. Sí, lo que pasa es que nosotros los abogados tenemos un problema y es que nosotros cogemos de todo un poquito para sustentar una tesis. Entonces, obviamente hay sentencias que cogen Aristóteles, es decir, toman Aristóteles pero no lo toman en su contexto, sino apartes que él escribió en su antigüedad para justificar otras sentencias. Descuidando el contexto exactamente. que lo mencionó ahí. Claro, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces lo que básicamente se hace es tratar de que cuando se vaya a hablar de drogadicción, de consumo, se tome el contexto de felicidad expuesto por Aristóteles, el contexto de comunidad hablado por Aristóteles, que se tome el contexto de neocontractualismo tomado por Amartya Sen, porque en dignidad Aristóteles, es decir, todos los postulados de Kant, todos los postulados de Hegel, todos los postulados de la bioética, todos los postulados que han tratado la dignidad, básicamente se reducen en que van dirigidos a los postulados de Aristóteles. Pero todos los postulados de justicia social para los menos favorecidos, para las personas que están en indigencia, pues yo los tomé de Amartya Sen. Amartya Sen, ese es uno de mis teóricos. Obviamente hay muchos más teóricos, por ejemplo, Adela Cortina, con la enseñanza de la cívica, la porofobia, que es una de mis filósofas favoritas, Martha Nussbaum. Tenemos también a Hannah Arendt. Mi favorito es Emmanuel Levinas. Impresionante, sus postulados marcaron mucho mi vida y es una tesis muy reflexiva, es decir, el paradigma que yo tenía frente a la drogadicción y el punto de vista que yo tenía frente a los indigentes cambió. Entonces, eso es lo importante de una tesis doctoral, no es tanto mostrar un objetivo tal como lo hace el método científico y responder a una pregunta, sino tratar de que las personas cumplan un objetivo basados en la reflexión y la transdisciplinariedad. Eso también nos cuestiona mucho, ¿no? Y dentro de nuestra investigación también lo ponemos como a cuestionar ese punto del método científico y quiere siempre dar como un resultado objetivo, una visión de algo que ya se estudió y concluir con esto y esto. Pero lo que tú dices dentro de tu tesis es bastante interesante, ya que
la reflexividad dentro de las investigaciones tiende a ser un poco limitada, un poco, digamos, las investigaciones de corte de método científico tradicional, como saben. Bueno, queríamos también saber si en este caso pues tú no manejaste población o podríamos decir que en este caso la población sería las ciencias sociales humanas. Sí. Y la muestra de pronto el derecho o el ámbito del derecho. Sí, la jurisprudencia. Jurisprudencia. La jurisprudencia y básicamente sí, esa es la muestra, eso es como los resultados, los hallazgos encontrados frente a un problema evidenciado. Lo que sucede con el método científico es que el método científico en su arrogancia, así lo podemos decir, en su arrogancia busca responder todo basados en leyes de la naturaleza, es decir, por fórmulas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues Hans Jonas se hizo la siguiente pregunta, o sea, y muchos autores, entre ellos Walter Benjamin, ellos se cuestionaron acerca del problema del progreso, o sea, entre la humanidad más progresa a partir de la ciencia, a partir de la investigación, pues más se va destruyendo. Y por eso Hans Jonas se preguntaba acerca de la bomba de Hiroshima. Un gran progreso para la ciencia, estuvieron involucrados los mejores científicos, pero la humanidad se está acabando. Entonces, ese punto de encuentro entre el método científico y las ciencias humanas, que estaban como apartadas porque para los científicos las ciencias humanas no eran ciencias, sino eran disciplinas que apoyaban la ciencia, surgió un puente creado por el pensamiento complejo de Edgar Morin. Entonces Edgar Morin trató de establecer de que existe un pensamiento complejo, existen ciencias de las complejidades, y por más certeza que pueda una ciencia exacta hablar de sus resultados, pues siempre va a existir un cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que se ha creado un puente, y ese puente, ¿cuál es? La bioética global. La bioética global es el puente entre la ciencia exacta y las ciencias humanas. A partir de ahí es que nosotros podemos hacer doctorados en filosofía y en ciencias humanas. Pero era más por cuestiones de hegemonía del método galileano. El método galileano fue el que gobernó, por así decirlo, durante muchos siglos. Y todavía lo siguen haciendo, pero hoy en día ya, o sea, una ciencia sin humanidad no vale la pena. O sea, la bioética ya se ha metido tanto en la ciencia que cualquier experimento, cualquier método de avance, cualquier modelo económico que se quiera implementar, pues ya se le pregunta, ya se le cuestiona a partir de la vida, a partir de la bioética, a partir de esa transdisciplinariedad. Venga, ¿qué hacemos? Claro, si queremos sobrevivir 100 años más, tenemos que por lo menos unirnos, hacer como que establecer ese puente con las ciencias humanas. Entonces ese método lo que hace es decir, usted puede hablar de lo que usted quiera, o sea, usted puede investigar sobre lo que usted quiera, usted puede pensar sobre lo que usted quiera, pero el método científico le va a exigir siempre un objetivo, una pregunta-problema, unos resultados, unos hallazgos. Sí. Pero el pensamiento complejo es mucho más exigente, porque le va a exigir a usted una raíz epistemológica, una raíz filosófica. ¿Qué es lo que no se ha tenido muy bien? Claro, ayer yo hablaba con un amigo que me estaba hablando de su tesis doctoral, y me decía, es que mi tesis doctoral va encaminada acerca del consentimiento informado, el derecho al consentimiento informado de los pacientes cuando se les va a informar qué enfermedad tienen. Pues, pero él me decía, mis postulados son bioéticos, principialistas, pero pues yo tomé en cuanto a la libertad a John Stuart Mill. Entonces obviamente yo le dije, no, pero John Stuart Mill no tiene nada que ver con la libertad bioética, porque, o sea, en materia de bioética, John Stuart Mill habla de una libertad utilitarista que le permite a la persona hacer lo que quiera sin importar el daño que se está haciendo a sí misma, pero pues desde que no le haga daño a los demás, pues no pasa nada.
Eso es lo que pasa, claro, eso es lo que pasa, por ejemplo, con la drogadicción. Sí. O sea, mis tesis utilitaristas, o sea, yo cuestiono las tesis utilitaristas en las cuales dicen, pues yo puedo consumir droga desde que yo no le haga daño a los demás, cero estrés. Esas son las tesis que nosotros los abogados utilizamos. Entonces, mi amigo me contó eso y yo le dije, miren, pero es que epistemológicamente usted no está bien fundamentado. Porque si usted se va por ahí, usted, o sea, en los jurados usted va a generar ruido porque ellos van a decir, no, pero en bioética, o sea, no tiene nada que ver porque el contexto neoliberal, el contexto de individualización de mis acciones económicas, pues, hombre, son situaciones que están acabando el medio ambiente, que están acabando con la vida humana, que están volviendo a los Estados Unidos, que prácticamente están acabando con la humanidad. Ah, ok. Muy interesante, doctor Sergio. Yo creo que con esto finalizamos. Te agradecemos tu tiempo y disposición por comentarnos todo acerca de tu tesis doctoral. Ok. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.